Ya estamos de vuelta, gracias por esperarnos y compartir con nosotros esta amable y esta cariñosa, cálida conversación. Decíamos que estamos cambiando la mirada, nueva perspectiva, nueva pregunta, desde el ser migrando hacia el vivir o hacia el hacer. Manuel Herrera, la emoción, la colaboración, en este enfoque de posmodernidad que tiene características que yo no sé si son funcionales o disfuncionales con este entorno. Estamos hablando de modernidad y posmodernidad, y en el terreno de los valores y en el terreno de las emociones, yo siempre he pensado en buena medida que los valores es un claro reflejo de las emociones. ¿Qué ha ocurrido en la modernidad? La modernidad ha sido una etapa de la historia humana en el que han dominado pues, los grandes relatos, en el cual han dominado las grandes concepciones. Hoy todo eso se ha roto. Hoy nadie defiende pues, esas grandes interpretaciones de la historia a lo Marx, a lo Hegel. En el terreno de los valores, ¿a qué hemos asistido? Hemos asistido pues, a la disolución de esas concepciones fuertes, identificaciones fuertes, como podrían ser la idea de Estado-nación, como podría ser, por ejemplo, las identificaciones religiosas. Asistimos a una identificación en lo micro. Cuando digo identificación en lo micro, es que el hombre intenta manifestar lo que es en esos pequeños espacios cotidianos, como pueden ser las nuevas tribus de iguales, como puede ser, por ejemplo, el espacio familiar, como pueden ser los amigos. Son identificaciones que incluso tienen una dimensión temporal, el tiempo de la noche y el tiempo de la mañana, totalmente diferentes. Ahí, en buena medida, yo también me siento un poco influenciado por un sociólogo francés que es Michel Maffesoli, que nos habla de las nuevas tribus postmodernas. Después de etapas de individualismo exacerbado, asistimos pues, a unas nuevas etapas en las cuales emerge la solidaridad. El campo de los nuevos movimientos sociales, como puede ser todo el terreno de las ONGs, de las asociaciones de voluntariado, del cooperativismo, son en buena medida pues una manifestación social de ese amar que nos habla el maestro Maturana. ¿Qué es lo que lleva a personas pues, a dedicar buena parte de su tiempo a actuar por la comunidad, a realizar tareas sociales como puede ser atención a la tercera edad, drogodependientes, enfermos con SIDA, nuevos toxicodependencias? Hablamos de don, de solidaridad, de amor, de reciprocidad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si nos remontamos atrás en los tiempos de la historia, era ese don, esa reciprocidad, ese amar, lo que daba sentido a la convivencia. En un momento determinado emergen dos grandes estructuras como han sido el Estado y el mercado, que han guiado toda la etapa moderna. Eran necesarias, pero actualmente se pide fundamentalmente una nueva gobernabilidad humana en espacios mucho más cotidianos, con todo lo que lleva consigo en el terreno de los derechos sociales. En esta estructura de los cambios, en esta estructura de derivar, pareciera que se cambia, pero al mismo tiempo el maestro hablaba de que se conserva. Se genera incertidumbre por los cambios, pero el conservar significa de alguna manera mantenerse dentro de la estructura propia de un ser humano. ¿Podría ampliarnos esas ideas, maestro? Los seres vivos somos conservadores. Los revolucionarios son conservadores. Y son tan conservadores que quieren conservar la revolución incluso después de ganarla. Sí, es cierto, maestro. Sí, totalmente. Pero lo interesante es ¿qué queremos conservar? Una vez un amigo mío vino a una reunión en la cual yo estaba y hablaba de que había participado de un club de innovadores y estaba tan eufórico y entusiasta, y yo estaba en silencio y me pregunta, ¿cómo? ¿No te impresiona? No, yo quisiera participar de un club de conservadores. Conservadores de la honestidad, conservadores de la seriedad, conservadores de la colaboración, conservadores del escucharse, conservadores de la reflexión, conservadores del deseo de hacer una convivencia honesta, legítima, en general un mundo deseable para todos. Eso me gustaría a mí conservar, porque lo central en el cambio es lo que se conserva.
Una vez que se especifica lo que se conserva, todo cambia en torno a lo que se conserva. Pasa solo. Esto es una ley sistémica de la cual nosotros hablamos ahí en este libro del Habitar Humano. La ley sistémica dice sencillamente esto: cada vez que en un conjunto de elementos comienzan a conservarse ciertas relaciones, se abre espacio para que todo cambie en torno a las relaciones que se conservan. Pasa solo. Esa es como la pregunta tan motivacional que relata usted en su libro, de ese estudiante que le preguntaba qué pasó en el origen que surgió el ser humano en las condiciones de hoy. Y allí pareciera haber una respuesta, ¿verdad? Algo se conservó. Precisamente. Digamos, si uno quiere entender el presente, tiene que preguntarse qué se ha conservado en la historia, de modo que el presente es un resultado de ello. Porque uno va a mirar el origen desde las coherencias del presente. Eso es lo que tenemos. Entonces, con las coherencias del presente pensamos en el origen, pero ¿qué tendría que haberse conservado allá, antes, donde yo todavía no sé, para que seamos como somos ahora, para que operemos como operamos ahora? Si el bebé nace amoroso en la confianza de ser querido y acogido, ¿qué tiene que haberse conservado en la historia para que eso pase? Y nos vamos a dar cuenta que lo que tiene que haberse conservado es la confianza de la coherencia del espacio relacional al cual se llega cuando se nace. Este cambio en el orden, este desorden en el cambio, este conservar en el cambio y cambiar en el conservar, desde la perspectiva sociológica, ¿qué reflexión surge? ¿Qué motivación hay? Vuelvo a insistir, yo no puedo escribir tratados, profesor Cantera, amigo Cantera. Estamos conversando. No, pero me ponen los compromisos y lo primero que me viene en mente es una frase que la hemos charlado usted y yo en alguna ocasión. Es de un filósofo de la ciencia italiano, Marcello Pera, también convertido a político, fue presidente de la Cámara italiana, y un libro maravilloso, Senza radici, sin raíces. Y bueno, cuando uno ojea el libro, hay partes que son letras que tendríamos que grabarnos a fuego. Por ejemplo, desde mi perspectiva sociológica, hay una frase maravillosa donde nos dice: el hombre posmoderno es hijo de muchos sitios. Mejor, el ser humano es hijo de muchos sitios. Se dice que somos hijos de Roma, de Atenas, de Belén. Pero siempre que miramos hacia atrás en la historia, nuestros puntos de referencia son: uno el Sinaí, porque allí se nos dio la ley, y otro es el Gólgota, porque allí nos hicimos iguales. Dicho eso, vivimos en una sociedad donde, las sociedades posmodernas, en las cuales se han perdido totalmente los referentes. Se han perdido totalmente los referentes, o incluso podríamos decir mejor, han aparecido tantos referentes, en lo cual han hecho que lo indiferente se convierta en más indiferencia, de tal manera que el ser humano pues fluctúa entre distintos espacios sociales sin algo que le marque dar sentido a su existencia. ¿Cómo es el ser posmoderno en ese cambio, no cambio? Es un ser prácticamente arrojado. Cuando digo arrojado es que se le han abierto una serie de posibilidades de relaciones que prácticamente no las agota. En el terreno político, por ejemplo, ha habido en los últimos años un gran debate entre las versiones liberales frente a las versiones comunitaristas. Las versiones liberales que prácticamente nos hablaban de un individualismo de carácter exacerbado, donde todo era mercado y donde el ser humano en su actuar se deja fundamentalmente por llevarse o por dirigirse según la siguiente ley: tengo que activar aquel conjunto de acciones que me reporten beneficios y elimino todo tipo de acciones que supongan un obstáculo para la consecución de mis beneficios. Por otra parte, el pensamiento comunitarista, con figuras como podían ser Taylor, como podía ser McIntyre o como podía ser Walther, nos hablan de una especie de comunidades, pero que son comunidades del pasado en las cuales el hombre le da sentido a su existencia, aprende un conjunto de valores. Y claro, nos encontramos en unas sociedades complejas donde se ha revolucionado todo, se ha acelerado el tiempo, se han acelerado las dimensiones sociales, la moda incluso ha dejado, por poner una manifestación muy concreta, la moda ya no es algo, es decir, la moda se ha comido, porque ahora todo está de moda. Puede ir uno de gótico, puede ir uno pues prácticamente de rockabilly, puede ir uno en sentido clásico. Claro, es en este contexto donde, digo, faltan referentes, y esta revolución permanente pues puede llegar a
que nos olvidemos fundamentalmente de lo que somos, personas que a través del amor manifiestan lo que son. Me surge la inquietud pensando en mis estudiantes universitarios, la comunidad universitaria chilena, los que se están formando. ¿Cuáles son tus referentes formativos? ¿Estuviste solo en una universidad? ¿Estuviste pasando por distintos centros? ¿Cómo ha sido tu formación? Yo creo que mi formación ha sido medieval. Y explico por qué es una formación medieval. Cuando surge la universidad, nos encontramos como los estudiantes que estaban en Bolonia, ampliaban estudios en Salamanca, pasaban por Coimbra y a lo mejor podrían acabar perfectamente en la Sorbona. Y bueno, mi formación universitaria es medieval. ¿Por qué motivo? Porque he ido recorriendo distintos centros de investigación, pero fundamentalmente por las dudas que me iban planteando en mi carrera académica. Yo he de reconocer una cosa, soy un enamorado de la universidad y pienso que la universidad merece la pena. Dicho eso, pues yo realicé mi estudio universitario en la Universidad de Granada y la Universidad Complutense de Madrid. Después realicé un periodo de investigación antes de terminar mi tesis doctoral en la Sorbona, en Francia. Y después hice un periodo de estancia postdoctoral en la Universidad de Bolonia, en Italia, y después en Estados Unidos, en varios centros universitarios, en Johns Hopkins University, en NYU, New York University, y en Harvard. Y una vez pues ya pues uno empieza a dar sus clases, siempre he pensado que para dar una buena clase universitaria hay que realizar una investigación de primer nivel, porque las clases tienen que convertirse en eso, en desplazar las fronteras del conocimiento. Y posteriormente pues he venido a impartir cursos de doctorado aquí a Chile, estuve también un tiempo amplio de investigación en la Universidad de California, San Diego, y esa ha sido mi pequeña trayectoria. Pero pongo un matiz. Cuando uno dice que es un enamorado de la universidad es porque, aunque hoy ha sido cuando he conocido personalmente al profesor Maturana, he de reconocer que sus libros, sus aportaciones, el verlo citado en más de un manual, pues han sido un referente. Es como si tú hubieses estado insertado en una obra de teatro y hubieses estado dialogando con distintos personajes. Por eso yo a los estudiantes universitarios les animo fundamentalmente a varias cosas, y una de ellas es la lectura. En este mundo telemático en el cual nos desenvolvemos, en más de una ocasión hemos perdido la pasión por leer. Y el leer es un diálogo con maestros, como puede ser el profesor Maturana, que te llevan a, en más de una ocasión, plantearte interrogantes. Y después, cuando te conviertes en profesor universitario, hacer que el aula sea una especie de templo del saber. Leer, conversar, formar. Maestro Maturana, usted que hizo una trayectoria desde la Universidad de Chile y hoy lo vemos estacionado en el Instituto Matrístico, y yo que he estado más cercano a esa experiencia me doy cuenta que no es un nodo, sino que es parte de una red, que cada día se enriquecen sus relaciones sinergéticamente, se van potenciando distintos además enfoques multidisciplinarios, porque yo me he dado cuenta cada vez que se reúne un grupo a reflexionar, no son todos de una disciplina, sino que son múltiples disciplinas. ¿En qué se encuentra hoy el académico, el profesor Maturana, y cómo funciona su red en torno a este instituto matrístico, que por lo demás tiene un equipo que no solo es multi o transdisciplinario, sino que es transgeneracional? He visto maestros con aprendices haciendo toda una experiencia. ¿Cuál es su vivencia en este minuto? Bueno, yo me crié en la Universidad de Chile, eso es cierto. Y tuve viajes y experiencia en el extranjero, en Inglaterra y en Estados Unidos. Y después, en mi laboratorio, a lo largo de mi historia de profesor en la Universidad de Chile, que constituyó los fundamentos de donde yo he pensado y he desarrollado cosas que constituyeron en su momento y todavía constituyen cambios de visión bastante importantes. Pero ahora me encuentro en otro cambio de visión que es muy fundamental. Yo como biólogo, ¿y qué quiere decir yo como biólogo? Quiere decir yo como una persona que estaba interesada en entender lo vivo.
entender a los seres vivos, entender el vivir que muere. A veces suelo decirlo, ¿cómo es que muere? ¿Qué es lo que me dice esto de que los seres vivos mueran? He mirado toda mi vida, hasta un momento determinado, a los seres vivos y a los seres humanos como seres vivos. Si yo fuese entomólogo, miraría a los insectos como insectos, mariposas, saltamontes, en fin, distintas clases de insectos. Yo miraba a los seres humanos como seres humanos, en este ámbito de la zoología humana. Pero en algún momento esto cambió, que tiene que ver con el encuentro con una colega, Jimena Dávila, que la he mencionado varias veces, porque el encuentro con ella lo que hace es como descorrerme una cortina. Y de pronto las mariposas son mariposas, pero es esta mariposa con la cual me encuentro, cuando me encuentro con una mariposa. Y en este descorrimiento de la cortina aparecen las personas para mí. Ella me muestra a las personas. Nótese, no es que yo no usase la palabra persona antes, pero una cosa es saber que hay personas y otra cosa es mirar a las personas y darse cuenta que todo ocurre en el vivir de las personas. Todo lo humano ocurre en lo que las personas hacemos. Las personas tienen presencia con sus alegrías, con sus dolores, con sus aspiraciones, con sus recuerdos. No son solamente seres humanos, ¿no? Y eso para mí constituyó un cambio importante, que se lo debo a esto que Jimena Dávila me muestra, particularmente cuando ella me hace referencia al dolor humano, ¿no? Cuando me dice el dolor por el cual se pide ayuda es siempre de origen cultural, de pronto aparecen las personas. Yo me encuentro con mis preguntas por mí, digamos, de dónde vienen los dolores que yo pueda tener, y tienen que ver con la historia de vida de uno como persona. Así que en eso es lo que me encuentro, y en lo que hemos desarrollado en el instituto y que llamamos biología cultural, el hacernos cargo de que el ser humano es constitutivamente esta unidad biológico-cultural. No es biología y cultura, sino que es biológico-cultural, porque el vivir cultural modula la biología y la biología modula el vivir cultural. La dinámica interna del vivir del ser vivo aparece de una u otra manera en su vivir relacional que constituye la cultura y viceversa. Y el comprender esto y el darse cuenta de que los seres humanos, como todos los seres vivos, somos conservadores, pone para nosotros la mirada en esta cosa tan dicha y tan poco entendida, de que somos responsables de los mundos que generamos. Entonces, en eso estoy. Si quiere preguntarme en qué estoy viendo las consecuencias de eso. Bueno, si somos responsables de los mundos que generamos porque surgen con nuestro vivir, ¿qué mundos queremos generar? ¿Cómo queremos hacerlo? ¿Qué queremos conservar? Correcto. Maestro y amigo, le agradezco la presencia en esta conversación tan cálida, tan amorosa. Y a Manuel Herrera, mi amigo y profesor, también le agradezco la presencia en este espacio de conversación. Y usted, amiga y amigo auditor, ha podido disfrutar de dos personalidades que tienen un pensamiento que trasciende. Pero quizás lo más relevante es que la política, para mí, es lo que pasa en la polis. Tiene que ver con la política, con lo político, que son los temas, y con los políticos, que es lo que hacen en la contingencia. Eso es lo que pretendemos hacer. Para mí, esto es hacer la gran política, el pensar, el analizar, el conversar y compartir. Eso es lo que pretendemos con este ciclo de Nuevas Miradas.